Les voy a pedir si me acompañan a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo a partir del versículo 13 y hasta el versículo 18. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que quedemos, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, dirige nuestros pensamientos. Tu palabra, Señor, es la fuente de nuestra fe. Es la brújula, Señor, de nuestros pasos, de la forma en que debemos caminar, de lo que debemos creer, de lo que debemos esperar. Y te pedimos, Señor, que en este día, a través de tu palabra, tú nos instruyas, de manera que podamos nosotros recibir aquello que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y mueve nuestra voluntad, de manera, Señor, que vivamos cada vez más cerca de ti, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer y que el día de hoy vamos a estudiar nos muestra la importancia práctica para la vida cristiana que tiene el estudiar teología. Algo que debemos saber es que en el instante mismo en que nosotros nos embarcamos en la tarea de conocer a Dios y en el instante mismo en que nosotros decimos algo acerca de Dios, estamos haciendo teología. Porque al final de cuentas, teología no es otra cosa que el estudio de la persona, el carácter, la obra y el propósito de Dios. Así que de una manera u otra, todos tenemos una teología. La pregunta en realidad que debemos hacernos es si nuestra teología es una teología correcta o si es una teología incorrecta. Si es una sana doctrina o si es una doctrina errónea. Si nuestra visión acerca de Dios concuerda con la realidad de quién es Dios o no. Pues la clave para tener una teología correcta es someternos a la revelación que Dios mismo ha hecho acerca de sí mismo, acerca de su persona, acerca de su carácter, acerca de su obra, exclusivamente en las Escrituras. Eso significa que en la medida en que nuestra teología sea conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, en esa misma medida nuestra teología, nuestra doctrina será correcta. Será sana, será ortodoxa. Pero de la misma manera, en la medida en que nuestra doctrina se desvíe de lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras, en esa misma medida, nuestra teología será una teología deficiente, será una teología errada, una teología adulterada, corrompida. Y entre más adulterada se encuentre, más peligrosa, más dañina y más mortífera será para nuestra propia alma y para aquellas personas que nos escuchan. Ahora bien, para fines prácticos, el estudio de la teología se divide en 10 áreas
o en 10 ramas, si nosotros queremos decir, en 10 campos. En primer lugar tenemos nosotros lo que es la bibliología, que es el estudio acerca de las Escrituras como palabra de Dios. En segundo lugar tenemos la teología propia, que es el estudio de la persona, del carácter y de la obra de Dios. Luego en tercer lugar tenemos nosotros lo que es la cristología, que es el estudio de la persona y de la obra de Cristo. Enseguida tenemos nosotros lo que es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. En quinto lugar tenemos nosotros lo que es la antropología bíblica, que es el estudio de la persona desde el punto de vista del Creador. Es el estudio del ser humano desde la visión de su Creador. En sexto lugar tenemos nosotros la martología, que es el estudio acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se origina el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Enseguida tenemos nosotros lo que es la soteriología, que es el estudio de cómo Dios ha provisto salvación para el hombre, para el ser humano. Y luego tenemos la angelología, que es el estudio de los ángeles y los demonios y su propósito dentro del propósito de Dios. En noveno lugar tenemos la eclesiología, que es el estudio acerca del propósito de Dios y el diseño de Dios para su iglesia. Y finalmente tenemos nosotros la escatología, que es el estudio acerca de los eventos de los últimos tiempos. Pues esta enseñanza que nosotros acabamos de leer y que el día de hoy vamos a considerar, tiene que ver precisamente con esta última área de la teología, que es la escatología. Es decir, el estudio de los eventos de los últimos tiempos. Y por medio de este pasaje, el Señor nos muestra el carácter eminentemente práctico quiero decir, que tiene el estudiar la teología de los últimos tiempos. Yo quiero que nosotros veamos en este pasaje 3 puntos. En primer lugar, la ocasión que da lugar a esta enseñanza. En segundo lugar, la enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Y finalmente, la instrucción que es resultado de esa enseñanza. Comenzamos nosotros allí entonces en versículo 13, en donde nosotros vemos la ocasión. El Espíritu Santo comienza hablando de una iglesia real, una iglesia como nosotros, que tenía problemas, que tenía dificultades, que tenía necesidades de enseñanza como nosotros. Y el Espíritu Santo comienza allí en versículo 13 diciendo, pero no queremos, hermanos, a través del apóstol Pablo nos dice estas palabras, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Como podemos notar nosotros en estas palabras, los cristianos de Tesalónica estaban experimentando un gran dolor y una profunda angustia y preocupación por la muerte de sus seres queridos que eran cristianos y que estaban muriendo en la iglesia. Ahora bien, indudablemente, los cristianos de Tesalónica ya habían escuchado las enseñanzas del apóstol Pablo acerca del rapto de la iglesia, acerca de la tribulación, acerca de la segunda venida de Cristo, porque esta era una doctrina fundamental de la predicación apostólica, como nosotros podemos ver en el mensaje que dirige el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 y del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Sin embargo, por alguna razón, los tesalonicenses estaban confundidos. Y esta confusión en esta doctrina estaba trayendo serias consecuencias en su vida cristiana. Ellos ahora se encontraban tristes. Ellos ahora se encontraban angustiados. Ellos ahora se encontraban entristecidos y preocupados por los cristianos que ya habían muerto. El apóstol Pablo no nos da mayor detalle en cuanto a cuál era la razón específica por la cual ellos se encontraban en esa condición. Pero puesto que los cristianos y aún el apóstol Pablo pensaban que el rapto de la iglesia iba a ocurrir en cualquier momento y que les iba a tocar a ellos estando vivos, como podemos ver en el versículo 15, es probable
que a los cristianos estuvieran preocupados al no saber qué iba a suceder con los cristianos que ya habían muerto. Si ellos estaban esperando el rapto de la iglesia en cualquier instante, en cualquier momento, ¿qué sucedería con los cristianos en la iglesia que ya estaban muertos? Con los que estaban muriendo. ¿Será que murieron como un juicio de Dios y que no serían llevados con Cristo en su venida? Y si no serían llevados, entonces, ¿serían resucitados en la resurrección de los injustos al final del milenio para recibir el juicio eterno de Dios? Podemos entender nosotros entonces la preocupación que ellos tenían, la angustia que ellos tenían por sus seres amados en la iglesia que ya habían muerto. ¿Qué iba a pasar con ellos? Pero sea cual fuere la razón de su confusión, lo cierto es que la razón por la cual ellos estaban tan entristecidos y tan preocupados y tan angustiados es porque ellos ignoraban, es porque ellos no entendían, es porque ellos no les había caído el 20 con claridad qué es lo que va a suceder con los cristianos que mueren. Y es por esta causa que ellos estaban angustiados, que ellos estaban entristecidos por los que ya habían muerto. Y el apóstol Pablo entonces comienza diciéndoles: hermanos, no queremos, no es la voluntad de Dios que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Dice ahí en versículo 13. Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Notemos allí que Pablo se refiere a los cristianos que mueren como los que duermen. Los que duermen. Esta expresión, los que duermen, ha llevado a muchos cristianos a la falsa noción de que al morir los cristianos entran en un estado de sueño del alma. Eso no es lo que el apóstol Pablo está enseñando ni en este pasaje, ni en el resto de las escrituras nos enseña el Espíritu Santo. De manera que ellos, dicen aquellos que creen en el sueño del alma, creen que ellos están de alguna manera dormidos hasta la segunda venida de Cristo. Sin embargo, eso no es lo que nos enseña el apóstol Pablo, ni es lo que nos enseña el resto de las escrituras. El Espíritu Santo es claro al enseñarnos que todo cristiano, al instante mismo, en el instante mismo en que muere, su alma o espíritu inmediatamente pasa a estar en la presencia de Dios de una manera consciente. De hecho, Filipenses 1:23 nos dice claramente que para el cristiano morir significa pasar con Cristo. Significa partir y estar con Cristo. De la misma manera, el apóstol Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice que para el cristiano morir significa estar ausente del cuerpo y habitar con el Señor. Así que entonces, al morir, el alma del cristiano no se queda en una especie de sueño, sino que entra de inmediato en la presencia de Dios de una manera consciente, disfrutando de la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la iglesia que ya ha sido perfeccionada, como nos dice el libro de Hebreos, en la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que en teología se llama el estado intermedio del creyente, es decir, el tiempo desde su muerte hasta el momento de la resurrección de su cuerpo, el cristiano lo vive en espíritu, en la presencia del Señor en el cielo. En cambio, el que no conoció a Cristo, el que no caminó con Cristo, al morir, su alma no va al cielo, hermanos. Su alma no va al cielo, sino va al Hades, al infierno, como Jesús mismo enseñó en Lucas capítulo 16, en la historia de Lázaro y el rico. Es un error común en nuestro medio, el pensar y el decir que todas las personas cuando mueren descansan. El cristiano descansa.
El no cristiano no descansa. Es un error pensar que las personas entran al cielo inmediatamente en cuanto mueren, independientemente de cuál haya sido su respuesta al Evangelio aquí en la tierra. Eso no es verdad, y en ningún lugar las Escrituras nos enseñan semejante mentira. Eso sería ser salvos por muerte. Es decir, lo único que tú necesitas para entrar al cielo, pues es morirte. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña claramente en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo tan conocido, pero tan ignorado y tan mal usado, nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, hay una especificación allí, hay una condición allí, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no se cumple la condición, tampoco se cumple el resultado. Y notemos nosotros en Juan capítulo 3, versículo 36, cómo el Espíritu Santo mismo nos define lo que significa creer en Él. Es muy fácil decir, todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tenga vida, no tiene vida eterna. Pero ¿qué significa creer en Él? ¿Significa simplemente afirmar las verdades acerca de quién es Él? ¿Significa simplemente creer en su existencia? El Espíritu Santo nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Notemos cómo el Espíritu Santo pone en el lado opuesto a creer en Él el no obedecerle a Él. Eso significa entonces que creer en Él significa someternos a Él. Significa que si Él es Señor y yo creo que Él es Señor, entonces ya no voy a seguir viviendo como si yo fuera mi propio Señor, sino que me voy a rendir a Él, para caminar con Él, para seguirle, para escuchar su palabra, escuchar su voz, porque sus ovejas al final de cuentas son aquellos que escuchan su voz y le siguen. La evidencia entonces de que hemos creído en Él, el resultado inevitable de que hemos creído en Él será vidas que buscan y se esfuerzan por obedecerle cada vez más a Él. Dios afirma entonces que solo aquellos que se rinden a Cristo y lo siguen se salvarán. Pero quienes no lo hagan, no verán la vida, sino que la ira de Dios permanece, ya está sobre ellos, y permanece sobre ellos. Así que solamente hay una de dos opciones para todo ser humano que muere: el cielo, si creyó en Cristo y vivió en conformidad a su palabra, o el infierno de fuego, si vivió su vida a su manera, sin importar que haya sido una persona socialmente y religiosamente buena. Es por eso, hermanos, que es tan importante rendirnos a Cristo. Es por eso que no hay tiempo que perder. Es por eso que debemos asegurar nuestra salvación, rindiéndonos a Cristo, porque no hay otra forma. Y es por eso que es tan importante que nosotros compartamos con otros el Evangelio. Porque el mundo se encuentra bajo la ira de Dios. Y solamente creer en el Evangelio puede traerles de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les anuncie el Evangelio? Necesitamos anunciarles el Evangelio. Pero nosotros que hemos creído en Cristo sabemos que una vez que nosotros partamos de aquí, inmediatamente estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia en nuestro espíritu. Pero ese no es el destino final para el cristiano tampoco. La Biblia nos enseña que una vez que una persona muere, en ese instante queda sellado su destino eterno.
En ese instante. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que las oraciones de la gente por un difunto pueden cambiar su destino eterno o que pueden ayudarlo a entrar en la gloria. Esas cosas no sirven para nada. Esas cosas no cambian nada. Lo único que determina que alguien al morir vaya a entrar en la presencia de Dios es que en vida se haya arrepentido de sus malos caminos y se haya rendido a Cristo para seguirle conforme a su palabra. Todo aquel que haya hecho eso, al morir de inmediato entra en la presencia de Dios en su espíritu, pero su cuerpo es dejado en este mundo. Su cuerpo es el que duerme en un sentido figurado, esperando la venida de Cristo. Esta es la esperanza para el cristiano. Esta es la confianza segura para el creyente. Pero como Pablo nos dice allí en versículo 13, los no cristianos no tienen esta esperanza. No tienen esta esperanza. Los otros, los demás, dice allí. ¿Quiénes son los demás? Los que no son creyentes. Ellos no tienen esta esperanza. Porque para ellos no hay esperanza. Lo único que le espera aquel que se niega a creer en Cristo en vida, lo único que le espera es la horrenda expectación de un juicio y el fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Esto nos conduce entonces a considerar cuál es la enseñanza bíblica en cuanto a qué va a suceder con los cristianos que mueren. Ese es el enfoque del apóstol Pablo. No los no cristianos, eso los vamos a hacer a un lado en este momento, porque vamos a enfocarnos en los cristianos y exclusivamente los cristianos que mueren. ¿Cuál es la enseñanza? Fíjate bien, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Con estas palabras, el Espíritu Santo nos asegura que la resurrección de Jesucristo es la garantía que nos da la plena y absoluta seguridad de que todos los que mueren creyendo en Él seremos resucitados con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado. En otras palabras, el apóstol Pablo no está usando un sí como diciendo si es que acaso existe. Está usando una forma del condicional que se presupone y se entiende que es verdad. En otras palabras, lo que está diciendo es, dado que Cristo resucitó, puesto que Cristo resucitó, por lo tanto, eso es evidencia, eso es una prueba fehaciente de que todos aquellos que mueren en Cristo seremos resucitados igual que lo fue Cristo. Con un cuerpo glorificado de la misma manera que lo fue Cristo. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Y podemos ver nosotros este mismo argumento en 1 Corintios capítulo 15. En los primeros versículos del capítulo 15, nosotros podemos ver al apóstol Pablo defendiendo precisamente la resurrección de Jesucristo. En versículos 5 al 8, fíjate bien, vamos a considerar, dice allí, en versículo 5, vamos a leer desde el versículo 3, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, versículo 5, fíjate bien, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que entonces podemos estar plenamente seguros de que Cristo resucitó, fíjate bien, no solo por una tumba vacía. Nuestra fe en la resurrección de Jesucristo no descansa solamente en una tumba vacía, sino en el testimonio de cientos de personas que le vieron después de haber muerto, resucitado. Le tocaron, le escucharon, le vieron,
comieron con Él, de tal manera que todos esos testigos oculares, de los cuales, dice el apóstol Pablo, pueden interrogarlos, muchos de los cuales todavía viven, y que estaban dispuestos a morir por lo que ellos habían visto. Esa es la prueba fehaciente de que Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos. Pero qué tan importante, hermanos, es que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Toda la diferencia hace. Fíjate bien cómo en versículo 12, Él dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana, vacía, hueca, inútil es lo que significa esa palabra. Vana es entonces nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. No sirve de nada. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aún más, versículo 15, no solamente eso, somos hallados testigos falsos de Dios. Si Cristo no resucitó, los cristianos somos testigos falsos de Dios. Fíjate por qué. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Te das cuenta? Pero añade, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Vivimos en un engaño, en una mentira. Y no nos va a salvar. La mentira nos salva. La ignorancia nos salva. Pero hay un pero, hay un más en versículo 20, fíjate bien. Más ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo es las primicias. Cristo es el ejemplo de qué es lo que va a suceder con el creyente. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que entonces es un hecho, hermanos. Si tú has creído en Cristo, cuando tú mueras, tu espíritu va a ir con el Señor, pero un día tu cuerpo va a ser resucitado y unido nuevamente para vivir en la presencia del Señor para siempre. Pero ¿cómo va a ser esto? Fíjate bien, el apóstol Pablo continúa, por lo cual decimos esto, dice allí, por lo cual decimos esto, en versículo 15 de Tesalonicenses, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, estas no son mis ideas, estas no son las ideas de los apóstoles. Esto que les estamos diciendo, se los decimos con la autoridad del Señor. El Señor mismo enseñó esto. Por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, fíjate cómo él pensaba que le iba a tocar ver esto. Los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Notemos que Pablo señala que la resurrección de los cristianos que mueren ocurrirá ¿cuándo? En la venida del Señor. En la venida del Señor. Recordemos nosotros como Jesús nos prometió en Juan capítulo 14, Él nos dijo claramente, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así se los hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estén también ustedes. Él nos prometió que iba a regresar por su pueblo, por su iglesia, por los cristianos, y Él cumple su palabra.
Pero las Escrituras nos enseñan que la venida del Señor será en 2 etapas. Y eso es donde la gran mayoría de los cristianos se confunden y confunden las cosas. La venida del Señor va a ser en 2 etapas. En la primera etapa, el Señor va a venir por su pueblo. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por nosotros los cristianos vivos y muertos. A eso se le llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Después del rapto, el rapto dará inicio a 7 años de juicio sobre todos los habitantes de la tierra como nunca antes se ha conocido, a lo cual se le llama la tribulación. Después de ese periodo de 7 años, entonces Dios, Cristo mismo, va a descender del cielo con su iglesia, que es la segunda etapa, de una manera visible, de una manera física, a traer juicio sobre los pecadores y establecer su reino físico sobre la tierra por 1000 años. Esto se le conoce como el milenio. Después de los cuales Dios juzgará a los muertos no creyentes y Dios creará cielos nuevos y una tierra nueva en donde viviremos con el Señor, aquellos que creímos en Él para siempre. Pues en este pasaje el apóstol Pablo se enfoca en esa primera fase. En esa primera fase de la segunda venida de Cristo, que es la venida de Cristo por su iglesia, por su pueblo, en el rapto, en el arrebatamiento. ¿Cómo será esta primera fase? Es la pregunta. ¿Cómo será esta primera fase? ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Pablo nos explica, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos explica enseguida en versículo 15, fíjate bien. Nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Notemos nosotros la serie de eventos que tendrán lugar cuando Cristo venga por su iglesia. En primer lugar, el Señor descenderá del cielo, nos dice allí, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Esa expresión, con voz de mando, nos habla de la voz de un general dando órdenes a sus tropas. La voz de mando denota una autoridad que es obedecida de inmediato. Los muertos en Cristo oirán su voz y sus cuerpos volverán a la vida. También se oirá, dice allí, una voz de arcángel. El apóstol Pablo no nos da mayor detalle acerca de este arcángel, ni sobre lo que dirá, ni a quién dirigirá su voz, ni qué papel jugará en los eventos que Pablo nos escribe. Pero habrá una voz de arcángel y finalmente nos dice el sonido de una trompeta de Dios. Las trompetas en ese tiempo, más que ser un instrumento musical, se utilizaban en el ejército para convocar a las tropas a la acción. Así que entonces, aun cuando no sabemos con lujo de detalle cómo sucederá, lo cierto es que el Señor mismo, como el general de su ejército, llamará con toda autoridad a sus tropas, a su pueblo, a los cristianos vivos y muertos. Ahora bien, notemos nosotros cómo no hay ninguna referencia en este pasaje que nos indique que el mundo va a ver a Cristo. Cristo viene por su iglesia. El mundo no ve a Cristo, porque Él aún no manifiesta de una manera física su presencia al mundo. Eso van a venir después. De hecho, el versículo 17 nos dice que los cristianos nos encontraremos con el Señor, ¿en dónde? En el aire, no en la tierra, en el aire. Y estaremos con el Señor para siempre. El segundo evento que nos describe después de que el Señor desciende del cielo, nos dice allí que entonces los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo son los cristianos, son los que vivieron en su vida
rendidos a Cristo y murieron siendo cristianos. Y el apóstol Pablo nos dice que ellos se levantarán primero, que en ese instante sus cuerpos van a resucitar de entre los muertos. Sus cuerpos se van a levantar, pero no van a ser los mismos cuerpos corruptibles como antes, ya que no serán cuerpos que se enferman, ni que se envejecen, ni que mueren, sino que ahora serán cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, como el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Y luego nosotros, los que estemos vivos, dice allí, seremos transformados. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, regresamos a ese mismo pasaje, habla acerca de esto mismo, nos habla acerca de la resurrección del cuerpo que recibirán los cristianos que resuciten. Y el cuerpo que nosotros, los que estemos vivos, recibiremos en ese instante. En versículo 35, el apóstol Pablo se adelanta a la pregunta diciendo, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y luego en versículos 36 a 42, el apóstol Pablo nos explica por medio de varias ilustraciones que el mismo cuerpo que tuvimos en vida no es el mismo cuerpo que vamos a recibir cuando resucitemos o cuando seamos transformados. Tendrá la misma apariencia, pero no será el mismo cuerpo en sus características. Notemos cómo en versículos 42 al versículo 44 nos dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, es decir, este cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Versículo 48, como es el terrenal, así también son los terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Versículo 49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Así que entonces, no resucitaremos con este mismo cuerpo corruptible. El cuerpo que recibiremos será un cuerpo glorioso, será un cuerpo en poder, será un cuerpo en gloria, como el de Cristo. Versículo 51 dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fíjate cómo no hay señales previas. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un momento, a la trompeta final, pues la trompeta final sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los muertos en Cristo serán resucitados, nosotros seremos transformados. Regresamos a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses. Entonces, versículo 17, nosotros, los que estemos vivos, una vez que ellos sean resucitados, nosotros los cristianos que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Notemos en primer lugar ese verbo seremos arrebatados. Seremos arrebatados. El verbo griego arrebatar que usa el apóstol Pablo allí nos habla de tomar algo por la fuerza. Nos habla de arrebatar algo y sacar algo de una manera súbita de donde se encuentra. Pues cuando el Nuevo Testamento se tradujo al latín, ese verbo arrebatar se tradujo con la palabra latina rapiemur.
que proviene de la raíz rapio, de la cual tenemos nuestra palabra rapto. Y es por eso que a esta doctrina se le conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y el hecho de que ese verbo arrebatar se encuentra en la voz pasiva, significa que seremos arrebatados, significa que la gente que hace eso es Dios. Dios mismo es el que va a sacarnos, va a arrebatarnos de una manera súbita, por la fuerza de este mundo. A los cristianos que estemos vivos y a los cristianos que estemos muertos, todos nosotros con un cuerpo glorificado. Y en ese mismo momento en que seamos arrebatados en las nubes, dice el apóstol Pablo, iremos al encuentro del Señor en el aire y estaremos con el Señor siempre. Notemos algo muy importante en nuestro pasaje. No existe referencia a ninguna señal que anticipe que Cristo viene por su pueblo. Muchos cristianos creen que antes del arrebatamiento deben cumplirse las señales de Mateo 24, pero no es así, porque las señales de Mateo 24 son las señales que se cumplirán justo después del arrebatamiento de la iglesia. Son las señales que preceden la manifestación visible de Jesús. Son las señales que se cumplirán en el tiempo de la tribulación, no antes de la tribulación. Eso significa, mis amados hermanos, que el rapto puede ocurrir en cualquier instante, en cualquier momento. Y fíjate bien, Cristo viene por su iglesia y no hay colados con Dios. ¿Me escuchaste? No hay colados con Dios. Uy, me colé. No existen colados con Dios. Él no viene, fíjate bien, por todos los que están sentados en las iglesias cristianas. Él viene por su pueblo y Él conoce el corazón. Y va a haber personas en las iglesias cristianas que se van a quedar y que no van a ser llevados. No porque Dios falló, sino porque jamás fueron cristianos genuinos. Y todos aquellos que se queden después del rapto, no hay dos raptos, hay un solo rapto. Todos aquellos que se queden en el rapto tendrán que sufrir los 7 años de la más inmensa tribulación, dijo Jesús, como nunca la raza humana ha conocido. El holocausto va a parecer un juego de niños comparado con esos 7 años en donde Dios va a traer juicio sobre los habitantes de la tierra. Hermanos, es por eso que debemos estar preparados en todo momento. Es por eso que no tenemos tiempo que perder. Es por eso que no podemos estar jugando al cristiano, pensando, bueno, todavía no se cumplen las señales. El día en que yo empiece a ver Mateo 24, sabes que el día que tú empieces a ver Mateo 24 cumplirse, llora, porque ya te perdiste el rapto. Y lamentate. ¿Aún será posible creer en Cristo en el periodo de la tribulación? Claro que sí, pero te va a costar tu vida. Te va a costar persecución. Te va a costar perderlo todo, aún tu propia vida. Olvídate de lo que estamos viviendo ahorita. Por eso debemos asegurarnos de que en verdad hemos creído en Cristo. Y de que en verdad estamos siguiendo a Cristo. De que en verdad estamos caminando con Cristo conforme a su palabra. Porque solamente aquellos que son de Cristo serán llevados con Él en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final y viviremos con el Señor para siempre. Los demás no serán arrebatados, los demás serán dejados atrás y tendrán que pasar por esos 7 años de tribulación y sufrimiento. Por eso debemos asegurar nuestra salvación, arrepintiéndonos de corazón, entregándonos de corazón a Cristo para seguir su palabra. Por eso debemos permanecer vigilantes. Por eso debemos dedicarnos a nuestra salvación con temor y temblor. Por eso debemos cuidar la manera en que estamos viviendo. Por eso debemos anunciarles a otros la salvación en Cristo.
Pero si en verdad nos hemos arrepentido, si en verdad estamos entregados a Cristo y le estamos siguiendo, no tenemos nada que temer. Nada que temer. Podemos vivir agradecidos con el Señor. Podemos vivir trabajando y esforzándonos en nuestra salvación, no para perdernos ese evento, sino en gratitud. En gratitud por esa seguridad que tenemos de que seremos arrebatados para no experimentar la ira que vendrá sobre los habitantes de la tierra y para estar con el Señor para siempre. Esta doctrina entonces debe llenarnos de una profunda alegría, de consuelo, de esperanza. Debe animarnos a esforzarnos en nuestra vida cristiana para vivir vidas cada vez más consagradas a Él, cada vez más apartadas para Dios, cada vez más obedientes a Dios, cada vez más serviciales a aquel que nos salvó y que un día vendrá por nosotros. ¿Cuál es entonces la instrucción? Versículo 18. Por tanto, es decir, en consecuencia, como resultado, confórtense unos a otros con estas palabras. Una instrucción muy sencilla, pero muy profunda. Por lo tanto, hermanos, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es la aplicación práctica de esta doctrina, de esta enseñanza? Para aquellos que piensan, estudiar teología nada más infla la cabeza. No sirve de nada saber estas cosas teóricas, ¿no? El ejemplo de los tesalonicenses. Por ignorar estas cosas, ¿cómo estaban viviendo? Angustiados, preocupados, afanados, entristecidos, como los que no tienen esperanza. Les dice el apóstol Pablo, eso no es para ustedes, hermanos. Por lo tanto, anímense. Esa palabra, confórtense. Esta palabra griega parakaleo, que significa anímense, llámense, fortalezcanse, úrjanse unos a otros, motívense unos a otros. Para estos hermanos de Tesalónica esa doctrina debía traerles consuelo al saber que sus hermanos en Cristo, que ya habían muerto, sus familiares cristianos, no serían dejados atrás. Por eso les dice, confórtense. Ese verbo confórtense se encuentra en un tiempo presente, en un modo imperativo, en una voz activa. ¿Qué significa eso? El modo imperativo nos indica que es una orden. Nos indica que es una instrucción, es un mandamiento, que es algo que debemos hacer. La voz activa nos habla acerca de que somos nosotros quienes debemos hacerlo, que debemos mantenernos haciéndolo. Es algo que cada uno de nosotros debe hacer. Y el tiempo presente nos habla de una acción continua, una acción permanente. En otras palabras, Pablo está diciendo, permanezcan animándose unos a otros con estas palabras, motivándose unos a otros, llamándose unos a otros a decir, camina más con Cristo, ve lo que nos espera, no tienes tiempo que perder, solamente tienes una vida para invertirla para Cristo en este mundo, inviértela bien, juega la carrera, no te detengas, no te distraigas, corre hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No te dejes arrastrar. Y de la misma manera para nosotros, la venida de Cristo por su iglesia debe ser una doctrina que nos trae esperanza, consuelo, pero también que nos reta, también que nos impulsa a no perder el tiempo, a no distraernos en nuestra obediencia a Cristo, a dejar cada vez más el pecado atrás para perseguir cada vez más la santidad. Como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, miren, piensen, reflexionen, consideren, hermanos, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos.
Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Fíjate la implicación práctica, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ustedes saben que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca como estilo de vida. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Así que, hermanos, animémonos unos a otros. Animémonos a nosotros mismos. Fortalezcámonos a nosotros mismos y vivamos a la luz del próximo evento que tendrá lugar en el plan escatológico de Dios. En cualquier momento, sin previo aviso, Cristo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces nosotros, los que quedemos, los que permanezcamos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. Animémonos unos a otros a no perder el tiempo, a no jugar con el pecado, a trabajar en nuestra salvación, a crecer en santidad, considerando que el Señor viene por nosotros en cualquier momento. Y que aun si nosotros partimos, aun si nosotros morimos, no nos hemos perdido ese gran evento. Estaremos con el Señor de inmediato, en espíritu, disfrutando de su presencia. Pero un día, cuando Él regrese por su iglesia, Él nos traerá con Él, resucitará nuestros cuerpos y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. ¿Qué estilo de vida diferente debe motivarnos a vivir esta enseñanza? Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que no seamos negligentes. Te pedimos, Señor, que no vivamos como si esto no vaya a ocurrir. Ayúdanos a vivir sabiendo que en cualquier momento va a suceder. Estemos vivos o estemos muertos. Y te veremos cara a cara. Cara a cara. Señor, que en ese día no nos sintamos avergonzados por las cosas que pudimos haber hecho para tu gloria y que no hicimos por estar aferrados a nuestra comodidad, a nuestro capricho, al mirar hacia atrás y ver la vida desperdiciada, al ver, Señor, nuestras manos vacías, sin nada que ofrecer a tus pies. Ayúdanos a vivir vidas fructíferas, de manera, Señor, que en aquel día podamos escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos ser como aquellos administradores que recibieron 5 talentos o 10 talentos y los traemos multiplicados a tus pies, diciéndote: Señor, esta es la vida que nos diste, este es el tiempo que nos permitiste, estos son los dones, habilidades y recursos que tú pusiste en nuestras manos. Esto es lo que hicimos para tu gloria. Que vivamos y seamos una iglesia que vive
en la expectativa de ese día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.